Dicen que del cuerpo de la mujer o de los cuerpos en general no debemos hablar. De acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando vemos estándares de belleza enfermizos sobre los que sí hay que poner un foco rojo? Hoy les invito a reflexionar sobre los cuerpos y las caras que estamos viendo en las alfombras rojas de Hollywood, y para ello tenemos dos pretextos: uno literario, los Juegos del Hambre, y uno cinematográfico, por supuesto, La Sustancia. Fíjense que de los Juegos del Hambre tenía muchísimo que quería hablar, porque siento que son unos libros que son infravalorados. A lo mejor porque es considerada literatura de fantasía, literatura de juvenil, como que nunca es tomada en serio ese tipo de literatura, pero lo cierto es que son libros muy bien escritos, son historias muy entretenidas, y eso la verdad es que se agradece muchísimo. A mí personalmente me gusta mucho agarrar un libro con una buena historia, que te sientes y que quieras seguir leyendo. Que de que te paras al baño, te paras rápido a comer algo, pero quieres regresar al libro porque estás entretenido con la historia, quieres saber qué pasa. Y ese es el caso de los Juegos del Hambre. Hay en particular una descripción que hace la autora de las personas que viven en el Capitolio, que es lo que más llamó mi atención, porque yo estos libros los leí después de haber visto las películas. Y seguramente ya todo el mundo vio las películas y saben que las personas del Capitolio se ven, pues digamos que normales, pero traen pelucas de colores, traen maquillaje de fantasía, traen vestidos de fantasía, y eso es un poco lo que los distingue de la gente del resto de los distritos. Como saben, el Capitolio es la capital de este país ficcional, en donde viven las élites políticas y económicas, y eso hace que tengan este acceso literalmente a la modificación de sus cuerpos. Ahora, ¿qué es lo que quiero rescatar de los libros? Justamente que la descripción que hace la autora es mucho más grotesca, es mucho más profunda, es más oscura. Y para eso les quiero leer algunas citas directamente del libro para que vean cómo describe la autora a estas personas versus como las vimos en las películas. Como saben, Katniss pues es la protagonista de estos libros, de estas historias, y los libros están narrados en primera persona. Así que les voy a leer un par de citas en donde Katniss por primera vez tiene contacto con la gente del Capitolio y dice: a lo mejor debería estar avergonzada de mi cuerpo, pero estoy rodeada de gente que ya no parece gente. Entonces pierdo un poco de conciencia de mí misma. O luego dice: la mayoría de los estilistas en la televisión están tan alterados quirúrgicamente que se ven grotescos. O habla de gente mayor tratando desesperadamente de verse más joven. Cuando conoce a César Flickerman, el presentador de los juegos, lo describe así: es un poco terrorífico, porque su apariencia ha sido mantenida virtualmente durante los últimos 20 años. La misma cara debajo de una capa de maquillaje blanco. Esto de mantenido virtualmente me llama la atención porque me recuerda un poco a los filtros, ¿no?, que usamos en las redes sociales. Más adelante, en el segundo libro, cuando Katniss conoce al presidente Snow, lo describe así: sus labios están demasiado rellenos y su piel estaba muy estirada. Me pregunto si su boca ha sido alterada de esa manera para hacerlo ver más atractivo. Si es así, fue un desperdicio de tiempo y de dinero, porque no es atractivo para nada. Y más adelante, cuando ella ya se ve demasiado en peligro, porque como ustedes saben fue demasiado rebelde contra el sistema, digamos, le recomiendan sus aliados que necesitan alterarla. Así, esa es la palabra que usa la escritora: alterarla. Y ella se pregunta: ¿hacerme qué? ¿Rellenar mis labios como el presidente? ¿Tatuar mis pechos? ¿Pintar mi piel color magenta e incrustar joyas en ella? ¿Cortar la piel de mi cara? Vi todo esto y más en la gente del Capitolio. ¿Realmente no se dan cuenta de lo extraños que son? ¿De lo raros que se ven para el resto de nosotros? Es realmente terrorífico
pensar que pueden abusar de mi cuerpo de esa manera. Y es así que entre esta historia de aventuras, de rebeldía, de revolución, también tiene su historia de amor, la autora nos está planteando el abuso del cuerpo y la alteración del mismo. Y esto nos lleva finalmente a La Sustancia. Como saben, La Sustancia es esta película que fue muy popular los últimos meses, multinominada, multipremiada, por eso también la estuvimos viendo mucho en las premiaciones de Hollywood. Y sí, realmente es una película que les invito a ver. Personalmente me gustó mucho el guión, me gustó mucho la propuesta estética, me gustó mucho el atrevimiento de la directora de hacer algo diferente, ¿no? Sobre todo cuando estamos bombardeados de las mismas películas románticas, no porque tenga nada en contra de ellas, me gustan, pero hay algunas que sí replican y replican y replican el mismo guión, o también estamos bombardeados de las películas de superhéroes. Entonces, ver una propuesta como La Sustancia es realmente refrescante y sobre todo el guión es muy interesante, el planteamiento del tema muy, muy interesante que es el culto a la belleza y yo diría más específicamente el culto a la juventud. Si ustedes no han visto la película, pues sin spoilers, les puedo contar que trata de Elizabeth Sparkle, que es este personaje que era una presentadora de televisión que cuando llega a cierta edad simplemente la desechan. Entonces ella, en su frustración, acude a la sustancia, que literalmente es esta sustancia que te inyectas y literalmente hace que salga alguien de ti, una versión más joven. ¿Qué es interesante, además de muchas otras cosas? Que la compañía que produce la sustancia constantemente recuerda a sus usuarios, eres tú misma o tú mismo, eres, o sea, es otra versión, pero eres tú misma. Es otro cuerpo, es otra cara, es otro ser enteramente, pero eres tú misma. Y esto sí que nos lleva a espejearnos sobre aquellas cosas que no aceptamos de nosotros mismos, que cuando las vemos allá afuera nos son chocantes, el famoso lo que te choca, te checa, ¿no? Elizabeth Sparkle va a empezar una relación compleja con esta otra versión más joven, que es parte de la riqueza de la película, del guión, pero en lo que yo me quiero detener es en la escena, más o menos en las escenas finales, cuando vemos este monstruo. Creo que no estoy dando spoilers por si no la han visto, pero bueno, vemos a este monstruo frente al espejo, finalmente aceptándose, y me llamó mucho la atención cuando escuché la interpretación de las actrices o de la propia directora de esta escena, porque hablaban de que es una escena entrañable, de que finalmente el personaje se acepta a sí misma, la vemos frente al espejo poniéndose un arete y entonces ya sale, ¿no? Como sin toda esta estridencia que habíamos visto en la película, sale, regresa al estudio, se para frente al micrófono, en el escenario, frente a todo un público. Entonces, bueno, ellas hablaban de aceptación, pero les tengo otra interpretación que fue lo que yo deduje después de ver por primera vez la película, y es cómo el público estamos acostumbrados a lo monstruoso. Porque entonces cuando el personaje se para en el escenario frente al micrófono, hay segundos de silencio, si no es que hasta un minuto en la película de silencio, y el público está expectante, ¿no? Como de a ver qué tiene que decir, pero lo que estamos viendo es ya un monstruo literal. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿no estamos nosotros como público, como espectadores, acostumbrados a lo monstruoso, consumiéndolo ya como si nada? Y aquí es a donde llego a las alfombras rojas y a lo mejor está un poco rudo hablar de los monstruos de Hollywood, em, pero vaya, veamos los cuerpos, veamos las modificaciones en los rostros. Incluso a mí me llama la atención ver, escuchar las voces, escuchar algunas declaraciones que no, que son como disonantes con la realidad.
Y esto es lo que me lleva a reflexionar sobre, bueno, a lo mejor no estamos viendo las modificaciones que nos plantea Susan Collins en los Juegos del Hambre. A lo mejor tampoco estamos viendo este monstruo literal que nos plantea la sustancia, pero sí que estamos viendo, como digo, cuerpos que no son precisamente, que no se ven precisamente saludables, rostros muy modificados. Vean cómo, si ustedes ven películas de hace unos años atrás, había un montón de rostros, un montón de expresiones, y lo que vemos últimamente son las mismas narices, los mismos pómulos, los mismos dientes, los mismos estos que les llaman foxy eyes, pocas expresiones en las actrices, en los actores, porque está todo como, ¿no? Como estático, como lleno de fillers. Y bueno, por eso empezaba yo esta reflexión diciendo de los rostros, de los cuerpos, no hay que hablar porque las mismas actrices de Hollywood hablan sobre lo difícil que es seguir estos estándares, lo difícil que es escuchar los comentarios em, de la gente, ¿no? Del público, las críticas y lo que plantea la sustancia, el juicio hacia el envejecimiento del cuerpo que es perfectamente natural. Y bueno, pero todo esto nos ha llevado a que suframos estas modificaciones que otra vez que no se ven sanas y que la reflexión con la que les quiero dejar es, nosotros como público lo consumimos, lo enaltecemos, lo provocamos porque somos los más críticos detrás, ¿no? Detrás del anonimato de la red social, pero además también lo padecemos, porque entonces nosotros mismos, empezamos a querer vernos así, empezamos a someternos a este tipo de modificaciones. Y si no tenemos las posibilidades de someternos a ello, empezamos también a padecer un montón de situaciones de salud mental porque aspiramos a eso que no está al alcance de nosotros. Entonces, sí hay un montón de consecuencias que vale la pena ver, que vale la pena, como decía, poner un foco rojo y que vale la pena reflexionar desde nuestras propias trincheras. ¿Qué decimos en redes sociales? ¿Cómo generamos juicio en contra de otras personas o de nosotros mismos? Y sobre todo, y con esto me quiero quedar, es qué le hacemos a nuestros rostros, qué le hacemos a nuestros cuerpos, qué le hacemos a nuestra psique, cómo nos estamos tratando a nosotras mismas, a nosotros mismos, a raíz de lo que estamos viendo allá afuera, porque si bien los Juegos del Hambre y la sustancia plantean una crítica, también la plantean desde ese mismo escenario, desde esa misma trinchera, ¿no? O sea, si vemos a las actrices em, cuestionar todo esto que sus obras, sus productos en los que están participando cuestionan, pero al mismo tiempo las vemos expuestas, ¿no? En las alfombras rojas al juicio, a la crítica y seguramente al propio juicio de ellas mismas. Así que, en fin, les dejo con estas reflexiones, les dejo con estas preguntas, como siempre les digo, hagámonos preguntas y que esta reflexión finalmente, insisto en ello, quede en nosotras mismas, en nosotros mismos, cómo nos estamos tratando.